flecha antigua. Esa primera imagen que están viendo allí, que dice la profecía mundial, quisimos tocar este tema por lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Ustedes saben muy bien que hay una pandemia global que ha llegado a muchos países en los 5 continentes y ha dejado una cantidad de infectados importante y también un número de muertes, sobre todo en Europa y China. Inmediatamente sucede esto, sabemos que los gobiernos toman medidas de contingencia para de alguna forma contrarrestar la epidemia y prevenir que hayan pues más muertes y más contagios. Uno de los efectos que ha sucedido en mucha gente, y lo hablo por la experiencia personal, mucha gente pues que conozco y que en algunas oportunidades hemos tenido, digamos, espacio para compartir estos temas, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué se están tomando estas medidas? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro? Mucha gente busca respuestas. Digamos que en esta generación actual nunca habíamos vivido una situación parecida. Si mal no recuerdo, hace quizás más de 100 años con las guerras mundiales, que incluso las guerras mundiales no hubo una parálisis total, sino que digamos que la guerra se desarrolló en ciertos países, pero no hubo una parálisis en los países que no estaban involucrados directamente en la guerra. Entonces, una de las respuestas que podemos encontrar en el camino, hablo de las personas que en algún momento hemos emprendido un camino de búsqueda para encontrar conocimientos, digamos, más profundos o que nos entreguen más respuestas, más allá de lo que hasta hoy en día quizás la religión nos ha entregado, quizás las corrientes filosóficas o incluso la ciencia nos hayan entregado. No contentos con estos conocimientos, muchos hombres y mujeres en América Latina y el mundo hemos emprendido esa búsqueda para encontrar respuestas que sobre todo entreguen satisfacción no solamente a la mente, al intelecto, sino a nuestro espíritu, que al final es lo que como humanidad estamos buscando, ¿no? Algunos de una forma y otros utilizan otros mecanismos, pero al final es lo mismo. Entonces, en este camino de casi 10 años de investigación, como decía Alejandro, y de compartir con muchas personas, nos encontramos con el mensaje profético, la profecía mundial. Y quizás muchos de los que están aquí tienen un concepto de la profecía derivado del patrón cultural en el cual crecimos, ¿no? Algunos crecimos católicos, otros crecimos bajo, digamos que la religión evangélica, algunos otros quizás nunca hemos escuchado de profecía, o si hemos escuchado solo es a través de películas, de documentales, o quizás nunca nos interesó este tema. Pero ¿por qué es importante traer el tema profético? Si ustedes se han dado cuenta, siempre que sucede algo a nivel mundial, un evento, un atentado terrorista, es decir, sucede algo que tiene impacto mediático, sobre todo a través de redes, incluso películas, cobra auge el tema profético. Desafortunadamente, el auge que toma la profecía cuando esto sucede, en la mayoría de los casos, se aleja de la realidad, de lo que realmente es la profecía. La gente asocia profecía con miedo, la gente asocia profecía con religión, la gente normalmente asocia la profecía con destrucción, con el final, con muerte, o incluso muchos dicen que la profecía no se cumple, es un cuento, pues, que son historias religiosas y que pues no hay que prestarle mucha atención. Entonces, esto que estoy haciendo, la diapositiva que acabo de colocar, Un mundo en llamas, y una reflexión sobre la realidad mundial, ¿no? Que es como decidimos iniciar este compartir. Entonces les decía que el auge que toma la profecía en algunos momentos se aleja bastante de lo que realmente es. No sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió en el año 2012 con el de los mayas y el 21 de diciembre.
Se hizo una película incluso graficando lo que supuestamente iba a suceder ese día, una película que mostró una destrucción total del planeta, con un movimiento de los elementos y bueno, bastante hollywoodense. Sin embargo, llegó el día y no pasó eso. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, esa promoción que incluso le hace Hollywood a través de las redes, de documentales, yo diría que le hace más daño al mensaje profético que lo que podría beneficiarle. Porque la profecía en su, digamos que en la profundidad que ella contiene, tiene unos elementos que gran parte de la humanidad desconoce y por eso no creemos hoy en día en el cumplimiento profético. A través de la imagen que les compartió Alejandro y Claudia, si mal no recuerdo el nombre, se llama El cumplimiento del mensaje profético. Claudia me corregirá si estoy mal. Y una de las cosas importantes reflexionar en estas 3 áreas es qué tanto se hace en este tiempo. Yo personalmente soy un convencido que la humanidad atraviesa tiempos definitivos, tiempos finales, tiempos donde van a haber muchos cambios, van a haber muchas transformaciones en el planeta, pero también en el ser humano. Y la idea de esta primera entrega es resolver estas preguntas que están apareciendo en este momento en la diapositiva. ¿Es normal esta situación? ¿Estamos viviendo tiempos apocalípticos? ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿Qué es la profecía? ¿Realidad o mito? Y sobre todo, ¿cuál es el origen de la profecía? Esto es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de toda la entrega de los 3 bloques. Para conocer a profundidad el mensaje profético. Quizás muchos de ustedes han conocido algunas profecías bíblicas, algunos otros han escuchado de Nostradamus, otros de los mayas que se hicieron famosos en el 2012. Algunos otros quizás que hayan buscado un poquito más han conocido otros mensajes proféticos. Pero antes de profundizar en ellos, yo quisiera que allí cada uno de nosotros, en la reflexión que estamos haciendo, vayamos pensando en, digamos, de manera individual, qué es la profecía para usted, qué es el mensaje profético, qué significa para usted como definición, como concepto, porque vamos a partir de esa base, ¿no? Vamos a definirla y una vez tengamos el concepto, entonces podremos analizar otros aspectos que ella tiene. Entonces, mientras ustedes piensan en la profecía como concepto, como definición, lo que ustedes entienden, yo les voy a compartir una definición estándar que uno puede encontrar cuando busca en internet o en cualquier enciclopedia de consulta. Esta, por ejemplo, es de Encarta, la famosa enciclopedia que Microsoft pues tenía, ¿no?, hace algunos años, pero esta definición también se puede encontrar en otros lugares de consulta, muy parecida, ¿no? Varía algunos conceptos, pero en general es así. Cuando nosotros buscamos sobre profecía, nos dice que es un fenómeno religioso, que consiste en un mensaje enviado por una deidad a los seres humanos a través de un intermediario o profeta. El mensaje puede contener una referencia a acontecimientos que han de producirse en el futuro, pero con frecuencia es solo un aviso, un estímulo o una información. De arrancada esta definición nos deja claras varias cosas, ¿no? Este es el concepto, ojo, que normalmente, estoy hablando a grosso modo, la humanidad tiene de la profecía. Primero, que es religiosa, fenómeno religioso, que es un mensaje que es enviado por Dios, por una deidad, y que se envía normalmente a través de un profeta, ¿no?, de alguien que recibe el mensaje a través de alguna visión y este lo da a conocer. Y este mensaje básicamente se resume en una predicción de acontecimientos que van a suceder en un tiempo futuro, pero yo diría que lo complejo de esto es que asumimos que con mucha frecuencia es solo un aviso, es decir, que no es seguro que se cumpla. No hay una
seguridad absoluta de que eso que está mencionado allí vaya a ocurrir. Y esta versión se ha reforzado cada vez que ocurre una catástrofe mundial y alguien dice, por ejemplo, se va a acabar el mundo en el año 2000 y no ocurre. Se va a acabar el mundo, recuerdo que hubo también en el 2006, el mes 6 del día 6, el 666, iba a ocurrir algo catastrófico, bueno, no ocurrió. El 2012 igual. Y esto refuerza esta teoría, es decir, que son anuncios que carecen de cumplimiento. Y son varias cosas que iremos tocando en estas entregas. El por qué la profecía no se cumple como en la razón los seres humanos creemos que se debe cumplir. ¿Por qué se han colocado fechas de calendario y no ha ocurrido? Todo eso lo iremos analizando, porque yo sé que en esos puntos hay varias dudas. Bueno, espero que hayan ahí ya pues reflexionado sobre el concepto y la visión que ustedes tienen de la profecía. Y ahora les voy a compartir una definición, pero que se ajusta mucho más a la realidad de lo que es la profecía. Esta otra definición nos dice que la profecía es una carta de navegación espiritual hacia el futuro. Mucha atención a esto. De ella se dejó testimonio en todos los pueblos de la tierra. Y esto advierte que la profecía no es religiosa, ni propiedad de gobierno alguno. Es un evento de libertad de pensamiento de toda la humanidad que, expuesta o descifrada al espíritu, comunica en símbolos y cifrados la conciencia o justicia del cumplimiento. Es decir esto, muchachos, que la profecía es un rutero, como dice ahí, una carta de navegación. Las cartas de navegación se utilizan mucho por los capitanes de barco, ¿no? Y también creo que los pilotos de avión para trazar rutas. Porque recuerden que en el océano y pues en el aire no hay señales, ¿no? No hay semáforos, no hay nada de esto para que los pilotos se puedan guiar. Entonces ellos lo que hacen son trazar cartas de navegación para poder ubicarse. La profecía es eso. La profecía es un mensaje que es hacia el futuro, en el tiempo futuro, desde que fue dictado, en el presente que fue dictada, pero que se traslada hacia el futuro de cumplimiento. Y como la profecía no obedece a conceptos humanos, a cálculos matemáticos, a cálculos científicos, la forma en que esta carta de navegación se ubica es a través de señales. Y esto ahora lo vamos a ampliar un poco más. Entonces, nos dice que esta carta de navegación es espiritual. ¿Qué significa que sea espiritual? Si ustedes leen una profecía, ustedes van a ver que estos mensajes están plagados de símbolos. Si van al Apocalipsis, por ejemplo, habla de las copas de la ira, de las trompetas, habla de los 4 jinetes, habla de los sellos, y hay toda una simbolociencia. Es una simbolociencia espiritual, es decir, que usted con su intelecto, con su razonamiento, no será suficiente para que lo pueda entender. Entonces, es espiritual porque el espíritu humano aprende a través de símbolos. El espíritu es el que comprende y entiende el símbolo. Voy a ponerles un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Cuando usted ve a un niño pequeño y él está aprendiendo pues a hablar, está aprendiendo a identificar las cosas, él asocia los objetos y va aprendiendo en la medida que usted le muestre, es decir, se los ponga, los contemple con sus sentidos. Si usted le quiere enseñar el color rojo, él no va a aprender la palabra, evidentemente, porque no sabe leer todavía. Entonces usted no le puede mostrar el texto, usted le tiene que mostrar un elemento que tenga el color rojo. Y él, viendo el elemento, viendo el color, inmediatamente va a asociar eso con lo que usted le está enseñando, con el rojo, y él va a repetir. Cuando él vea un objeto rojo, él dice, ¿de qué color es? Rojo. Pero él no aprendió por la palabra, él tuvo que ver, palpar el símbolo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si yo les digo que piensen en una fresa, el fruto, a ustedes se les viene a la mente la imagen del fruto.
no se les viene a la mente la palabra, es decir, la F, la R, la E, la S y la A, porque nuestro cerebro, nuestra forma de aprendizaje es a través de imágenes. El símbolo es una imagen que se guarda y sella. Y así es que nosotros aprendemos. Por eso nos cuesta tanto aprender, por ejemplo, pues hablo en general, ¿no? El tema de la matemática, el tema del lenguaje, de todos los símbolos y signos del lenguaje, todo esto es, por eso necesitamos años de estudio para comprender toda esta ciencia. Pero ya en el tema del símbolo sí lo recordamos con facilidad. Si yo les diría, recuerden, ejemplo, la primera novia o el primer novio que tuvieron, ustedes inmediatamente viajan al pasado y se les viene a la mente la memoria de la persona, es decir, la imagen. Pero si yo les pregunto qué fecha era, qué hora era, es decir, en números, ya quizás ahí nuestra mente no sea capaz de recordarlo, porque uno se queda con la imagen. Entonces, estos ejemplos se los coloco para que entendamos cómo se interpreta y se comprende el mensaje profético. No es a través de números, no es a través de cálculos, sino a través de símbolos. Por eso es espiritual, porque los símbolos se aprenden a través de los 5 sentidos, pero se guardan en el espíritu, y ahí se condensa. Y como les decía, ustedes quizás se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es el espíritu? ¿Cómo funciona esto? Tranquilos, que esto lo vamos a profundizar en otras entregas donde hablaremos ampliamente sobre el espíritu humano. Entonces, también nos dice esta definición que el mensaje profético evidentemente no es religioso, es decir, no pertenece a ninguna religión. ¿Por qué? Porque fue entregado en todos los pueblos de la tierra. Si ustedes investigan sobre profecías, se darán cuenta que hay profecías en los 5 continentes, no solamente en el documento bíblico como creen algunos. En la Biblia hay profecías, por supuesto, pero no son las únicas. Por ejemplo, si nos vamos a Norteamérica, están las profecías de los indios Hopi, están las profecías de los Sioux. Si vamos a Centroamérica, están los mayas. Si bajamos un poco a ya lo que es Suramérica, aquí encontraremos, por ejemplo, en Colombia, en la Sierra Nevada, están los Kogi, ¿no? Que también tienen profecías, todos los pueblos ancestrales, lo que eran los antiguos Incas en el Perú. Y si vamos por todo el recorrido de América Latina y vamos hasta el sur, en Argentina, se dejaron profecías. Incluso hay un profeta moderno que se llama Benjamín Solari Parravicini, que pues se hizo famoso no hace tantos años atrás, porque sus psicografías, que son mensajes, son dibujos y mensajes que él pues en su momento pintó cuando recibía estos mensajes proféticos, y varios de ellos se han ido cumpliendo con una precisión muy impresionante, que bueno, también vamos a hablar de él, de algunos mensajes que le entregaron a Parravicini y cómo eso se ha venido cumpliendo. Él es argentino y bueno, se ha hecho muy famoso en los últimos años. Si vamos a Europa, Nostradamus, por ejemplo, en África, bueno, en todos los 5 continentes se dejaron profecías. Y algo importante, bueno, ya decía lo de que este mensaje se comunica a través de símbolos y cifrados, pero algo importantísimo, y es que la profecía busca despertar la conciencia o justicia del cumplimiento. Es decir, que la profecía tiene una ley de cumplimiento. No es que quienes dictaron esto, porque ojo, hoy vamos a hablar quiénes dictaron la profecía, quién escribió la profecía, cómo hicieron para ver el futuro. Estos señores que hicieron esto no escribieron este plan profético para ver si se cumplía. No, vamos a hacerlo y ahí miraremos a ver en unos años a ver si se cumple. No. Si el mensaje profético llegó al planeta Tierra durante todas las épocas, en todos los lugares, es porque trae una justicia del cumplimiento. Lo que pasa es que no se ha cumplido como nosotros en nuestra razón queremos o creemos que se va a cumplir. Y sí se han cumplido muchas profecías, solo que en muchas ocasiones estamos tan distraídos o no hemos tenido conocimiento del mensaje profético que no lo hemos visto. Entonces, cuando hablamos del origen, del por qué
existe y se trajo el mensaje profético a la tierra, es necesario que hablemos de un evento, y aquí pues voy a entrar a un tema complejo pero importante. ¿Por qué es complejo? Porque yo sé que ustedes, algunos de ustedes, obviamente no todos, quizás no comprendamos a profundidad lo que significa el tema extraterrestre. Y lo voy a decir así directo, porque cuando hablamos de profecía estamos hablando de contactos extraterrestres, contactos de las estrellas con hombres de la Tierra que recibieron mensajes. Si ustedes estudian y ven la forma en que fueron entregados los mensajes proféticos en muchos momentos, quien narra la experiencia dice que vino un ángel del cielo, que escuchó una voz, que escuchó un gran estruendo, que tuvo una visión, que se le apareció a alguien, que vio un platillo no, dicen que vio un escudo volante o una bola de fuego que descendía, y entonces ahí se contactó con él. Y eso, la forma en que ellos lo cuentan, quizás anteriormente cuando lo leíamos no lo veíamos así, o quizás aún no lo veamos así, porque nos enseñaron que ahí estaba sucediendo otra cosa, ¿no? Nos enseñaron que ahí estaba sucediendo un contacto con ángeles, un contacto con Dios, es decir, un evento religioso. Pero yo pienso que la humanidad a lo largo del tiempo hemos avanzado, tanto espiritual como intelectualmente, para comprender y no tragarnos entero eso que pues nos han dicho, ¿no? Ahí les coloqué la diapositiva. Esta diapositiva muestra una cita y bueno, sería bueno que pues vayan leyendo, porque ahora vamos a entrar a ampliar lo que ahí nos dice, ¿no? Es una cita del Apocalipsis 12 que nos narra un evento muy importante dentro del contexto profético. Entonces, cuando hablamos de profecía, mensaje estelar, y cuando hablamos de mensaje estelar, hablamos de contacto extraterrestre. Yo no sé si ustedes creen en extraterrestres o no, eso pues tiene una visión de este tema de acuerdo a lo que aprendió, de acuerdo a lo que investigó. Sin embargo, existen muchas experiencias, muchos hombres, muchas pruebas de que seres de otros mundos han visitado este lugar del universo y se han contactado con hombres terrestres. Además, haciendo un simple análisis de la vastedad del universo, lo que hoy en día es muy complejo pensar que seamos los únicos, ¿no? Tantas galaxias, tantas estrellas, tantos planetas. Y es necesario que nosotros ampliemos, ¿no?, el pensamiento para comprender eso. De todas maneras, este es un tema que se merece una charla aparte, pero por hoy lo vamos a dejar hasta este punto. Así que anoten ahí quizás las dudas que tengan, para que cuando llegue el momento, la oportunidad de esa entrega, podamos dilucidar ahí lo que más podamos este tema. Cuando leemos la cita, esta cita que les estoy colocando allí, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí el Apocalipsis 12 nos está advirtiendo de algo que ocurrió hace miles de años, en el pasado. Nos habla de una batalla que ocurrió en el cielo. Y bueno, si nosotros analizamos esto literalmente, uno dice, bueno, el cielo, allá donde está Dios, los ángeles y todo esto, pero realmente aquí nos está hablando de una batalla que ocurrió en el espacio exterior, en las estrellas, en los universos. Y esta batalla ocurrió en dos bandos, ¿no? Aquí el Apocalipsis lo define uno de los bandos como el diablo o el dragón y sus ángeles, y el otro Miguel y sus ángeles. ¿Qué significa todo esto, muchachos, a manera de resumen? Aquí estamos viendo dos organizaciones extraterrenas
una positiva y una negativa, que vienen enfrentadas miles de años hacia el pasado, cuya batalla en su etapa final se está desenvolviendo en el planeta Tierra. Por eso dice allí, el cual le engaña al mundo entero. Eso fue lo que hizo esta organización al caer, la organización del dragón, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, al planeta Tierra cayó una organización extraterrestre de connotación negativa, y al caer a este lugar estipuló su sistema de control. ¿Cómo comprobamos que a este planeta llegó una fuerza maligna? Bueno, hagamos el ejercicio mental de pensar lo siguiente, ¿no? Analicemos cómo funciona el planeta, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los estados, los gobiernos, cómo funcionan las guerras, cómo funciona la manipulación mediática y el control y manipulación al ser humano. Analicemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día. Analicemos cuántas guerras han habido, cuántas muertes, cuántas pandemias a lo largo de la historia, cuántos enfrentamientos por ideologías, cuántos enfrentamientos por creencias religiosas, cuántos secuestros, cuántas desapariciones de mujeres, niños, de hombres. Recopilen y piensen en toda la maldad que ustedes puedan imaginarse sobre el planeta Tierra durante tantos años al pasado, y aún al presente lo seguimos viviendo. Entonces, si ustedes analizan todo eso y lo reunimos en un paquete, ¿no? Toda esa maldad que podamos contener y pensar en este momento, eso es el dragón que cayó a este lugar. La maldad no es originaria del ser humano, de este planeta. Aquí llegó una fuerza invasora que al llegar se hizo pasar por Dios, cuando dice el cual engaña al mundo entero, y haciéndose pasar por Dios manipuló y estableció su sistema de control, que ahora vamos a ver cuál es. Esto evidentemente lo ampliaremos cuando estemos tocando este tema, pero si ustedes han investigado o si deciden investigar sobre este punto, se darán cuenta que en todos los rincones del planeta se habla en las culturas más antiguas de la visita de seres venidos del cielo, en carros voladores, en caballos de fuego, en todos, digamos, estos aparatos, ¿no?, que surcaban los cielos, y ellos lo llamaban de alguna u otra forma, e hicieron contacto con los seres humanos. En África le llamaron los Chitauri, por allá en lo que era la antigua Mesopotamia le llamaron los Anunnaki, por allá también en lo que es Asia, ¿no?, más en Asia, la China, todo esto, adoraban a seres draconianos que influyeron mucho en estas culturas y así a lo largo del planeta. Pero a su vez, así como llegó esta fuerza, recuerden que el Apocalipsis nos habla de dos fuerzas, Miguel y sus ángeles. Aquí al planeta Tierra también ha llegado una fuerza no invasora, sino una fuerza de luz positiva que ha venido a ayudar a la humanidad a contrarrestar lo que la fuerza negativa ha hecho al llegar a este lugar. Y esto, que les estoy mencionando, digamos, sucedió, como les decía, cientos de miles de años hacia el pasado. Solo que la humanidad no tiene memoria de esto. Y no solamente no tiene memoria, sino que se nos ocultó por parte de los sistemas que controlan a la raza humana. Entonces, el tema profético, el plan profético, llegó al planeta Tierra como estrategia de luz para ayudar a la humanidad terrestre, para anunciarnos lo que iba a ocurrir hacia el futuro, gracias a la intervención de esta fuerza negativa, porque la profecía denuncia ciertas cosas complejas y difíciles que va a vivir la humanidad, como por ejemplo guerras, catástrofes. Pero no es que esto haya sido orquestado por la luz, no. La luz denuncia el plan oscuro que esta organización, digamos, implantó en este lugar, pero a su vez anuncia una esperanza. Esto que está sucediendo con la pandemia y una posible crisis económica global, esto no es orquestado por Dios, como muchas personas dicen. Esto es algo orquestado por las élites que gobiernan.
por las élites que están por encima incluso de las grandes potencias. Y ellos son quienes dan las órdenes a los países y los presidentes lo que tienen que hacer es acatar, hacer caso. Entonces se dicta la profecía, se trae el plan profético al planeta y el plan determinó hacerlo en distintas etapas. Pero ahora vamos a hablar desde dónde proviene exactamente. Me avisan si se ha dejado de ver la imagen de pronto, si todo está bien. Cualquier cosita ahí pues me van diciendo. Vamos bien, Salim, vamos bien. Ok, gracias. Cuando hablamos de esta batalla, uno de los lugares, yo diría que el lugar, el escenario anterior al momento de la Tierra, al momento de la llegada de estos seres aquí, esta batalla se estaba generando o se generó en un tiempo pasado en la constelación de las Pléyades, lo que nosotros llamamos acá las 7 cabritas. Las Pléyades están en la constelación del Toro, ¿no? De Tauro. Pléyades significa palomas, viene del griego. En griego significa palomas. Las Pléyades es un cúmulo de estrellas, un mundo sistémico. Nosotros desde acá, desde el planeta, vemos 7 estrellas principales, pero realmente hay muchísimas estrellas en ese cúmulo. Y alrededor de esas estrellas, evidentemente, por ley, giran planetas alrededor de ellas, ¿no? Es decir, que es una zona, digamos, un cúmulo, un cúmulo, sí, de sistemas solares inmenso. De ese lugar es donde proviene el mensaje profético para el planeta Tierra. Distintos mensajeros que en la historia llamaron ángeles, los antiguos le llamaron ángeles, ¿por qué? Porque venían del cielo, ellos veían que podían volar, ¿no? Entre comillas, porque no era que tuvieran alas como los pintan, sino que tenían las naves, voy a llamarlo por su nombre, las naves que surcaban los cielos y ellos bajaban, se contactaban con los seres humanos y les entregaban mensajes. Entonces, como los antiguos no tenían forma de describir el artefacto en el cual ellos se movilizaban, asociaban el hecho de que estos seres podían volar con lo que ellos conocían. Entonces, ¿qué era lo que ellos conocían? Que podía volar las aves, las palomas, todo tipo de ave, y esto lo graficaban, es decir, al graficarlo le ponían a estos seres humanos, porque son seres humanos los que se contactaban, no viven allá marcianitos como pinta Hollywood, seres humanos, ¿no? Como cualquiera de nosotros aquí, evidentemente, vamos a llamarlo así, ¿no? Más evolucionados espiritualmente, no superiores, son seres humanos, pero con una condición espiritual distinta, porque son organizaciones mucho más antiguas que nosotros, en el tiempo y el espacio. Entonces, al graficar a estos seres humanos le colocaban alas, porque ellos sabían que podían volar. Y al llegar entonces, en muchas épocas, se contactaron con la raza humana para entregarle el mensaje profético. Recuerden que estoy hablándoles del origen del mensaje profético sobre el planeta Tierra. Primero hablamos de qué es la profecía, luego hablamos del por qué llegó, ya hablamos del por qué llegó, lo que dice Apocalipsis 12, hay una batalla que empezó en el universo, en las estrellas, y uno de los lugares, las Pléyades, y esa batalla se trasladó al planeta Tierra. Y al trasladarse al planeta Tierra, aquí llegaron 2 fuerzas, una negativa que llegó a destruir, que llegó a manipular y que aún permanece, y otra positiva que ha venido a ayudar, que ha venido a entregarnos un mensaje para que la humanidad salga de la esclavitud que estas huestes negativas nos han sometido. Entonces, cuando hablamos de las Pléyades, estos mensajeros que en algunas culturas los han descrito como seres rubios, con ojos azules, con cierta altura, ¿no? Más altos que nosotros, y con una sabiduría particular. Si ustedes también analizan las historias de los pueblos ancestrales de la América Latina, se darán cuenta que los mensajeros que visitaron, por ejemplo, cuando se habla de Bochica, de Viracocha,
más en Centroamérica, Quetzalcóatl, en el tema de los mayas, Gucumax, lo describen con cabellos blancos, con unas vestimentas blancas, algunos con varas. Es decir, hay un patrón que se repite en toda la América Latina de los mensajeros que vinieron a instruir. ¿Por qué los mayas sabían del universo? ¿Por qué los mayas tenían tanta precisión en su calendario? Porque eso se los enseñaron mensajeros de las estrellas y les entregaron profecías. Entonces, el mensaje profético, si nosotros vamos a las profecías más antiguas de las que hay registros, para que entendamos desde qué época se viene entregando el mensaje en este planeta, tenemos que ir, por ejemplo, al libro apócrifo de Enoc. El libro apócrifo de Enoc no está en el canon bíblico, por supuesto, por eso es un apócrifo. Hoy en día se consigue muy fácil por la red. Es un documento que es mucho más antiguo que el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la época prediluviana, antes del diluvio universal. Ya en ese documento hay profecías. Se dice que Enoc fue el primer profeta de la luz, el primer gran profeta de la luz en pisar el planeta Tierra y en entregar el plan profético. Si ustedes toman el libro de Enoc, Enoc habla en sus profecías del tiempo del fin, es decir, de aquella época, estamos hablando miles de años, pero miles de años hacia el pasado, yo diría más de 12.000 años, incluso más, del tiempo de Enoc, donde él ya anuncia el tiempo futuro, el tiempo del fin, lo que él llamó allí, ¿no? Si vamos un poco más hacia adelante en la línea del tiempo, tenemos, por ejemplo, en las historias de la Atlántida. La Atlántida, unos 11.000, 12.000 años hacia el pasado. Y ahí tenemos, por ejemplo, las historias de Tot, el Atlante. Incluso hay un documento, también se dice que Tot es el mismo Hermes Trimegisto, que habitó tiempo después en Egipto, tiempo después que se hundiera la Atlántida. Hay un documento que se llama las Tablas Esmeralda, también se consigue en internet. Y si pues no lo tienen, se los podemos facilitar a sus correos. Las Tablas Esmeralda relata la historia de Tot, relata algunas cosas muy interesantes de la Atlántida, cómo se hundió, por qué se hundió, muchas enseñanzas espirituales de este personaje, pero también tiene profecías. Y una de esas profecías la vamos a ver en estas entregas, cuando él habla de cuándo sería precisamente la Tercera Guerra Mundial, por ponerles un ejemplo. Es decir, 12.000 años atrás. Imagínense cómo los que dictaron la profecía, aquí les estoy colocando los señores que la dictaron, los pleiadinos, así se hicieron llamar ellos. Y bueno, como les explicaba ahorita, las Pléyades es un mundo sistémico comprendido de 3 logosoles principales, es decir, los más grandes, 2 de los cuales giran alrededor de un sol mayor, Alción. Es decir, las Pléyades tienen un sol central. La estructura en que se organizan los universos es, digamos, es semejante a la forma en que se organiza, por ejemplo, un sistema solar. Un sistema solar tiene un sol central y planetas girando alrededor. Cuando vamos a lo que es un mundo sistémico, una constelación, como lo conocemos aquí, las constelaciones son reuniones de sistemas solares, ¿no? Muchísimos. Y estos sistemas solares, como el nuestro, giran alrededor de un sol gigantesco. Es decir, nuestro Sol junto con nuestros planetas, además de que los planetas giran alrededor del Sol, nuestro Sol se mueve, nuestro Sol gira junto con nuestros planetas al de un Sol más grande. Ese Sol se llama Alción. ¿Cómo sabemos esto? Precisamente porque los mismos pleiadinos, en las épocas y en ocasiones que han contactado con los seres humanos, han entregado esta información. Porque al final no, yo creo que ya eso quedaría para la segunda parte. Hablaremos de un contacto que ocurrió en los años 70, uno de los últimos contactos de los seres de las Pléyades con la humanidad terrestre, con unos hombres en América Latina, quienes les entregaron gran parte de la información que yo les voy a compartir y que también Alejo y Claudia les compartirán en las próximas entregas. En torno de los soles de las Pléyades, de los 3 estos principales, giran alrededor de 43 planetas.
El mensaje estelar viene del quinto sol y este sol se llama Xiel-ho. Anoten muy bien ese nombre porque cuando hablamos de Xiel-ho es lo que los antiguos llamaban, o lo que nosotros como el reino de los cielos, pero realmente no es el reino de los cielos, es el reino de Xiel-ho. Y de Xiel-ho es donde vienen los ángeles o los mensajeros. Ángel y mensajero es lo mismo. Si usted va al griego, ángel en griego se dice angelopoulos, algo así. Mi griego no es muy bueno, disculparán, pero más o menos es así, angelopoulos. Y angelopoulos, cuando usted lo traduce al español, significa mensajero, mensajero. Los ángeles son mensajeros, es decir, hombres que han transmitido un conocimiento a la raza humana. Eso es lo que nosotros llamamos ángeles. Y los ángeles son los mensajeros del plan de la luz, del plan profético, encargados de venir al planeta Tierra, vienen de Xiel-ho, es decir, los ángeles que vienen del Xiel-ho, del cielo o de Xiel-ho. De ahí es donde viene esa tradición, ¿no? Ahí en la gráfica están viendo también, eso que ven ahí no es las Pléyades, es la constelación de Orión. ¿Por qué la coloco allí? Porque así como los mensajeros de la luz, los pleiadinos, que son los mismos que Apocalipsis llama Miguel y sus ángeles, es decir, del lado de la luz, de la constelación de Orión, o gran parte de ella, provienen los del otro bando, los del el dragón y sus ángeles. En ese lugar provienen gran parte de las razas regresivas o negativas, de carácter extraterreno también, que han venido a este lugar. Los más buscadores o los más inquietos de ustedes que se hayan topado con el tema de las sociedades secretas y de todo el tema del ocultismo, se habrán dado cuenta de que en estas corrientes se venera mucho a las estrellas del cinturón de Orión o la estrella de Sirio, también la estrella Betelgeuse, porque son los lugares de donde provienen los dioses que en esas corrientes ocultistas, esas corrientes nigrománticas, se adoran. Entonces, ahí para que vayamos haciendo el enlace. Esto también vamos a profundizar. Entonces, de ese lugar provienen algunos, no todas las razas, ¿no? de la constelación de Orión. Entonces, ahí está la batalla, por un lado, representada en las Pléyades y por otro, en el cinturón de Orión. Es decir, razas extraterrenas, unas negativas, otras positivas, que han venido luchando, han venido en batalla. ¿Y batalla por qué? Resulta que los que llegaron aquí hace miles de años de connotación negativa son unas razas cuya característica son destructoras de planetas, consumen los recursos de un planeta, manipulan a las humanidades y una vez hacen eso, pues destruyen el planeta. Dicen viejas leyendas que el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter antiguamente era un planeta. Pues se dice que se llamaba Maldek o que se llamaba Malonia, y se dice que antes de llegar al planeta Tierra estos seres llegaron allí, implantaron el mismo sistema de control que hay en el planeta Tierra hasta llevarlos a la destrucción. Entonces, sabiendo esto, los mensajeros de la luz o Miguel y sus ángeles, para evitar que esto sucediera también en el planeta Tierra, estipularon este plan profético o nos trajeron este plan profético, porque es que los pleiadinos no son los creadores de la profecía, son los que la han traído. Ahorita vamos a hablar quiénes son los creadores de la profecía, quienes que pueden viajar en el tiempo y espacio para saber el futuro. Aquí les coloqué el cinturón de Orión nuevamente, a un lado la constelación de Tauro, y dentro de la constelación de Tauro está el cúmulo de las Pléyades. Ahí en la gráfica lo pueden ver un poco mejor. Nuestro Sol, nuestro sistema solar, pertenece al mundo sistémico de las Pléyades. Es decir, que nosotros podríamos decir que somos pleiadinos. Pleiadinos porque hacemos parte de ese vecindario dentro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Todo esto que estoy hablando es dentro de la galaxia, de la Vía Láctea, de las
miles y millones de galaxias que existen. Por eso les decía ahorita, ampliemos el pensamiento, ¿no? Y así podremos quizás comprender un poco más, ¿no?, la magnitud del universo en el que vivimos. Entonces, todo esto dentro de la Vía Láctea, y nosotros estamos en ese vecindario. Esta gráfica que les estoy colocando muestra la órbita de nuestro Sol alrededor del Sol mayor del mundo sistémico, que es Alción. Recuerden, en la lámina pasada les mostraba que los soles de las Pléyades giran alrededor de un Sol mayor que se llama Alción. Nuestro Sol es el octavo Sol. El octavo Sol desde Alción, ¿no? Desde Alción hacia atrás. Entonces, ahí vemos los nombres de los demás soles de las Pléyades. Está Mérope, Atlas, Maya. Maya, curiosamente, así se llamó la cultura de Mesoamérica, los mayas. Ellos tuvieron mucho contacto con estas civilizaciones pleiadinas. Está también Electra, Coele y Taygeta. Estos soles que están aquí son los principales, no son los únicos. Recuerden que hay miles más. Y ahí podemos ver en la órbita, que está pintada como de fucsia, vemos el Sol nuestro, que antiguamente se le conoce como el anciano de Ors. Nuestro Sol tiene un nombre, que así pues se le conoce por parte de los pleiadinos, y así lo enseñaron en los diversos contactos, que este Sol se llama Ors, o así le llaman ellos, ¿no?, para ubicarlo dentro del universo, dentro de la galaxia. El anciano de Ors. Nuestro Sol gira, tiene una órbita elíptica, al igual que el modelo del sistema solar, alrededor de Alción. ¿Cuánto dura el giro de nuestro Sol alrededor de Alción? Aproximadamente este giro, como, bueno, no sé si está anotado aquí en la lámina, no está el dato ahí, pero son aproximadamente unos 26.000 años aproximadamente que dura el giro completo. Los mayas hablaron de esto. Los mayas dicen en sus profecías que el proceso, ¿no?, de este giro de nuestro Sol alrededor de Alción está fraccionado en 5 etapas, ¿no?, 5 tiempos. Cada uno de ellos de 5.125 años. Entonces, cada etapa, cada momento del giro de nuestro Sol alrededor de Alción está marcado por, como ustedes ven ahí, hay una zona de luz que se expande, ¿no? Y a los laterales hay como una zona como más oscura. Entonces, lo que llamaban es el amanecer de la galaxia o la noche galáctica, de acuerdo a la zona que vaya atravesando nuestro Sol. Entonces, sería bueno que en la medida que ustedes puedan amplíen, recuerden lo que les decía, hay temas que yo voy a tocar aquí, que sería bueno que primero pues anoten ciertas cosas, ciertas dudas, pero también que ampliemos en la investigación. Y así vamos a comprender mucho más. Entonces, nuestro Sol hace parte del mundo sistémico de las Pléyades, por lo tanto, esa batalla que habla el Apocalipsis 12 entre un bando y otro nos involucra por hacer parte de este mundo sistémico de las Pléyades. Por eso, de alguna forma, el dragón se escondió detrás de ellos, realmente, el otro, a prestar de alguna forma ayuda para que esta humanidad no fuese destruida también. El Apocalipsis 12:3 también dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que esa organización negativa, antes de caer al planeta Tierra, hizo una destrucción en los mundos sistémicos donde estuvo, incluido las Pléyades, es decir, destruyó muchos planetas y en ese proceso arrastró muchas humanidades a la perdición. Por eso dice el Apocalipsis que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto significa que dañó muchos sistemas solares, invadió muchos planetas antes de llegar al nuestro.
Por eso, una de las cosas que el plan profético anuncia es que el final de esa organización oscura será en el planeta Tierra, porque a diferencia de otros planetas donde sucedió esto antes, no hubo profecía, no hubo plan profético. ¿Y el por qué no hubo? Bueno, porque la ley determinó un tiempo específico para que esta organización, digamos que se mostrara, ¿no? Hiciera todo lo que tenía en su estratagema, y además se le dio tiempo a las humanidades para desterrar de sí esa fuerza negativa, y las humanidades no quisieron escuchar el llamado. Así como a la humanidad terrestre se nos han hecho múltiples llamados a lo largo de la historia, que nos demos cuenta de que la forma en que nosotros llevamos nuestra vida no está conforme a los parámetros originales de la ley. ¿A qué me refiero? La forma en que nos desenvolvemos en la sociedad, la forma en que manejamos nuestras emociones, la forma en que la humanidad está sumergida en el vicio, la forma en que manejamos nuestra sexualidad, la forma en que manejamos nuestros pensamientos, la forma en que hacemos la guerra, la forma en que nos destruimos, todo ese modo de comportamiento, hace mucho tiempo se nos viene anunciando que por ahí no es. Se nos ha llamado a corregir en múltiples ocasiones y la humanidad ha sido sorda al llamado. Pero se nos anuncia a través del profético que todo esto llegará a un tiempo final, que la humanidad en una porción va a despertar, pero que habrá una otra porción que en definitiva no lo hará. Y no lo hará no porque no tengan la capacidad de no hacerlo, sino que simplemente en su albedrío esa es la lección que tomarán. Entonces, bueno, somos pleyadinos, estamos parte dentro de este mundo sistémico. Y hablaba ahorita de Enoc, ¿no? Y luego hablé del Atlante, que también se le llamó Hermes Trismegisto o Tot. Y estos son de las más antiguas, pero si vamos más adelante en el tiempo, nos encontramos con las profecías, por ejemplo, que están en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Jeremías, y también los profetas menores. Pero si vamos, por ejemplo, al tiempo de los mayas vivían también 1000 años antes de Cristo aproximadamente, o incluso más. Fue, digamos, que el apogeo de su civilización. Y ellos también tuvieron muchas profecías. Si vamos, por ejemplo, a las profecías un poco ya más adelante, ya en el Nuevo Testamento, las que dejó Juan el Bautista, las que dejó Jesús en Mateo 24, por ejemplo. Y también, si nos vamos más adelante en el tiempo, las profecías que fueron dictadas en Europa a través de Michel de Nostradamus. También en Europa hay muchos otros personajes a los cuales se les dictó profecía. Y ya en tiempos modernos, a finales del siglo pasado, hubo hombres contactos en América Latina y en otros lugares del mundo que también le fueron dictadas profecías. Aquí voy a colocarles, bueno, ahí están los profetas del pasado. Ellos, si ustedes ven la imagen, se mostraba digamos, una nave, una luz que ellos describían, y ahí podían recibir ese mensaje, ¿no? Una vez tenían ese contacto con el extraterreno que simplemente les decía, escribe. Esta persona escribía y ellos dejaban plasmado ese mensaje para el futuro. Entonces, hay algo importante para aclarar. Los profetas, los que llamamos profetas, realmente ellos no son, ¿cómo decirlo?, los que inventaron la profecía, es decir, los mal llamados profetas, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, de Ezequiel, ellos les dictaron profecías, pero ellos lo único que hicieron fue escribirlas y dejarlas como legado para la humanidad. Es decir, eso no es algo de ellos. Los que dictaron la profecía, los que se las dictaron, son los que son realmente los dueños de la profecía. Por ejemplo, en el caso de Nostradamus pasa lo mismo. Nostradamus no es profeta,
Nostradamus fue un medio para que el mensaje profético llegara al planeta Tierra. Ellos son unos escribas, vamos a llamarlo así. Pero bueno, le llamamos profetas porque asociamos la profecía con estos personajes. Veamos también ya más adelante, en el siglo pasado, 70 también más o menos, está el caso de Billy Meyer. Billy Meyer, un suizo que se contactó con una pleyadina llamada Senyase, y ella pues le permitió hacer videos y fotografías de ese contacto, y también le entregó profecías muy específicas sobre acontecimientos que ocurrirían en el tiempo final, ¿no? También en esa misma década de los 70, tenemos el contacto de Enrique Castillo Rincón, un colombo costarricense muy famoso por escribir 2 libros, Omni Gran Alborada, tomo 1 y tomo 2, donde él allí explica toda la experiencia de su contacto con un personaje, entre muchos otros, pero principalmente hizo amigo con un mensajero de las Pléyades llamado Krishnamurti, así se le presentó. Ahí está al lado en el gráfico, así es como él pues lo describe. Y a Enrique le entregaron documentos y profecías que yo diría que es el contacto de Enrique Castillo, es el contacto que aclara, ¿no? El tema profético. Es decir, el contacto de Enrique Castillo sirvió para que comprendiéramos las profecías de la antigüedad y sobre todo con las profecías que le entregáramos a él, complementáramos y identificáramos esa información. Porque ocurre algo con las profecías más antiguas, ¿no? Son muy complejas de entender por los símbolos que manejan, porque han sufrido traducciones en el tiempo, han sufrido incluso manipulaciones. Entonces, se ha preservado el mensaje, pero no 100% fiel. Pero el contacto de Enrique Castillo, al ser relativamente moderno, no hubo tiempo para traducciones ni manipulaciones. Él lo plasmó en sus libros tal cual como fue, y esas profecías se enlazan con las profecías del pasado para entregar una visión mucho más clara del tiempo que estamos viviendo. Una de las profecías más importantes que le entregaron fue la profecía de tiempo. 9 espacios de tiempo donde se ejecutarían unas señales de cumplimiento que nos ubicarían en el tiempo exacto donde todos los anuncios que fueron dictados desde el pasado tendrían ese cumplimiento definitivo. Y de esa profecía vamos a hablar en estas 3 entregas, porque es muy importante que nosotros entendamos, no solo es saber de profecía, la definición, de dónde proviene, quién la dictó, quiénes la han recibido, sino ubicarnos en el tiempo. Vamos a entender por qué ha sido difícil ubicarnos, vamos a entender por qué las profecías aparentemente no se han cumplido a nuestra manera de ver, y vamos a entender también, además de esto que les había mencionado, qué papel jugamos nosotros como humanidad dentro del plan profético. Eso es muy importante. También tenemos, bueno, les hablé superficialmente de algunas de estas, los mayas, ya sabemos, Nostradamus, Parravicini, artista plástico argentino, también escribió profecías hasta el año 1974, antes de su muerte, psicografías, se llaman realmente los escritos de Parravicini. Está La Salet, 1846. En el caso de La Salet y de Fátima, de estos contactos, se apoderó la Iglesia Católica y nos dio aparición de la Virgen María, de La Salet y Fátima por los lugares, ¿no? Los lugares en que se presentaron. Pero ahí no fue ninguna aparición mariana, ¿no? Ahí lo que sucedió realmente fue un contacto extraterreno de mujeres pleyadinas, en ambos casos con niños. A ellos les entregaron ese mensaje, digamos, para ser divulgado y conocido por la humanidad. En el caso de La Salet, es muy interesante ese contacto porque describe, entre otras cosas, la aparición del anticristo, de los 2 testigos y de cómo sería el final de esa oscuridad. Es decir, se relaciona mucho con Apocalipsis.
En el caso de Fátima, Fátima entregó tres mensajes, si mal no recuerdo. Y eso fue, en el caso de ella fue en 1917, eso fue en Portugal, si la memoria no me falla. Y cada uno de estos mensajes, obviamente, como les decía ahora, la iglesia tomó esto y se apoderó de este mensaje y dijo que, bueno, que los dos primeros, obviamente, se conocieron, hablaban de las dos primeras guerras, y dijeron que el tercer mensaje hablaba del atentado que sufrió Juan Pablo II en los años 80. Pero realmente el tercer mensaje, que después salió a la luz, nos habla de la Tercera Guerra Mundial, anunciando la venida de un tercer conflicto a gran escala que la iglesia ocultó por mucho tiempo. Está también las sibilas, esto ya pues más en Europa, que también tienen profecías, anuncios muy antiguos, pero en muchos casos precisos. Está Malaquías no el profeta bíblico, sino un monje irlandés, ¿no? Él es famoso por el tema de la profecía de los últimos papas, los 12 papas, ¿no? Los 112 papas, perdón. Y dice él, bueno, se ha relacionado la aparición de Bergoglio, el 112, el número 112, como el papa del final, ¿no? Que también se ha asociado como el falso profeta. Está el I Ching, esto ya nacía en la China, que tiene relación con los mayas porque ambas profecías hablan de la sincronicidad del 21 de diciembre del 2012, que realmente no fue así como creíamos, sino que eso tiene otra condición. Están los 9 tiempos que ya les hablé y de Tau en la Atlántida. Vemos ahí distintas profecías en distintos tiempos y en distintos lugares del planeta. Como dice ahí, no es solo bíblica, la Biblia también hay, por supuesto. Y todas las profecías anuncian fin de tiempo y un nuevo amanecer. Entonces, voy a cerrar en primera etapa, o sea, termine esta parte de la información para que nos dé tiempo para socializar algunas dudas que tenemos. Y voy a cerrar con las 7 condiciones que tiene la profecía. Ya hablamos del por qué se dictó, quiénes la dictaron y en qué tiempos y a quiénes se la dictaron. Evidentemente hay mensajes proféticos que no he mencionado por tiempo y además porque quiero enfocarme en los más, no quiero decir pero sí más conocidos, porque hay muchas profecías que en la medida que vayamos avanzando en las informaciones, estoy seguro que iremos conociendo. La profecía tiene 7 condiciones, es decir, ella está compuesta por 7 condiciones que la definen, ¿no? que la estructuran. Y en la medida que nosotros comprendamos esto, vamos a entender mucho más cómo funciona la profecía. La primera de ellas es que la profecía es dimensional. La profecía es capaz de viajar en dimensiones de tiempo-espacio, de acuerdo al tiempo de cumplimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Muchas profecías fueron dictadas hace miles de años y la gente de aquella época creyó que esas profecías se cumplieron. Bueno, no solamente en aquella época, hoy en día se cree que las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron todas. Y eso es cierto hasta un punto, porque la profecía, si bien tuvieron un contexto de cumplimiento inicial en aquel entonces, la profecía viaja exactamente al tiempo del fin, que es donde tiene el cumplimiento absoluto de todo lo que ella dice. Voy a ponerles el ejemplo de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel están consignadas en el capítulo 9 del libro de Daniel, que Daniel es un profeta del Antiguo Testamento, y esta profecía anuncia la venida del Mesías, ¿no? Entre otras cosas, y la destrucción de Jerusalén. Se creyó que esta profecía se cumplió cuando vino Jesús con su muerte, resurrección y la posterior destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Si usted le pregunta a un religioso, sobre todo evangélico, le va a decir que esa profecía tuvo cumplimiento en aquella época, es decir, ya esa profecía pasó. Sin embargo, si usted va a Daniel y lee Daniel 12, dice que todos los símbolos y profecías que están condensados en ese libro tendrían cumplimiento absoluto en un tiempo específico que él llamó el tiempo del fin. Y esto
que ocurrió en el tiempo de Jesús hace 2000 años, evidentemente no fue el tiempo del fin, porque si no ya estuviésemos en otra dimensión terrestre, no hubiese maldad en la tierra, estuviésemos en otra condición. Entonces quiere decir que esa profecía tuvo la condición, por ser dimensional, como todas las profecías, de tener un cumplimiento inicial en ese momento, o en esa dimensión de aquella época, pero es capaz de viajar a través del tiempo y del espacio y tener cumplimiento hoy. En su momento hablaremos de esa profecía de las 70 semanas, cómo tiene cumplimiento hoy. Y además, la condición de dimensional es que la profecía solamente es capaz de verla, entenderla, interpretarla la persona que esté en la dimensión de la profecía. Es decir, no sé si me estén viendo en la cámara, aquí está la dimensión terrestre cotidiana del hombre, donde tenemos que trabajar, estudiar, pues las cosas que tenemos que hacer normales, ¿no? Y la profecía está por acá, en otra dimensión. El ser humano que logre pasar de esta dimensión a esta, puede ver el cumplimiento profético, estando obviamente también en la dimensión normal, no del mundo. Es capaz de ver los símbolos, es capaz de ver los acontecimientos. ¿Y cómo es estar en la dimensión de la profecía? Primero conocerla, estudiarla, leerla, comprenderla, compararla con lo que está sucediendo, comprender los símbolos. Así nos introducimos a la dimensión profética. Entonces, la persona que está bajo esa condición, cuando ve, por ejemplo, lo que está sucediendo con la pandemia, lo que está sucediendo con una posible crisis económica, es capaz de poder ver el cumplimiento profético de muchos anuncios, y en especial un anuncio que está en los 9 tiempos, que digamos que vaticinó lo que está sucediendo en la humanidad actualmente. Solo quien tenga ese documento, quien haya conocido la profecía, puede verlo. Quien no, pues simplemente esto que está sucediendo es algo, sí, que es extraño, pero que en poco tiempo saldremos de esto y seguiremos con la vida normal. La humanidad cree eso, ¿no? Que todo seguirá igual, pero todo pinta a que esto va a generar unos cambios profundos en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, si yo no puedo estar en esa dimensión, no veo el cumplimiento. Por eso para mucha gente la profecía es un cuento, una historia religiosa, un fanatismo, y eso no tiene pues nada serio. Además de que es dimensional, esto lo voy a mencionar superficialmente porque este va a ser el empalme con la segunda parte, ¿no? Ahí lo vamos a profundizar, digamos que lo voy a dejar así mencionado, pero lo vamos a profundizar más en el siguiente miércoles. La segunda condición es que tiene espíritu, es viva, algo de lo que hablamos al principio, ¿no? La profecía es un mensaje espiritual dictado en símbolos para que el ser humano los interprete, los comprenda y, ojo con esto, los ejecute. Ejemplo, hay una profecía que dice que en un tiempo definitivo nos llama a que en la medida de lo posible tengamos tierras y sembremos. El ser humano que lee los tiempos proféticos y entiende ese mensaje, interpreta el símbolo, inmediatamente acciona. Es decir, ejecuta lo que la profecía nos está diciendo. Hay muchas otras profecías, por ejemplo, que nos llaman a la transformación mental y espiritual. El ser humano que comprende eso y entiende que la profecía es viva, es decir, que no es solo un libro, un documento escrito. La profecía se cumple en la medida que el hombre la ejecute también. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No es que la profecía no es un evento que yo me siento y veo pasar los acontecimientos y digo, ah, mira, se está cumpliendo la profecía. No, el ser humano tiene que ser actor de ella, participar en ella. Tercer punto, funciona sobre la ley de causa y efecto. Bueno, esto es, digamos, un poco sencillo de comprender cuando uno lee las profecías y ve que van a haber catástrofes naturales, por ejemplo. ¿Qué significa que es de causa y efecto? La profecía nos anuncia algo que va a ocurrir en la medida que el ser humano no cambie el comportamiento. Ejemplo, si hoy en día estamos dañando el medio ambiente, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Los ríos se van a desbordar, los mares se van a contaminar, la tierra se va a mover, y ese es el efecto de lo que no quisimos hacer en el pasado. Bueno, no solamente la acción del ser humano, recuerden que aquí hay una fuerza negativa, que eso también lo ha manipulado.
No somos culpables de todo como nos quieren hacer creer, ¿no? Que no, que todo el mundo se contagia ahora es culpa del ser humano. No, ese virus no se lo inventó el ser humano, eso no lo echamos por ahí nosotros. Son élites, organizaciones oscuras que tienen sus estratagemas y que dentro de sus planes, entre otras cosas, está la inoculación de virus para infundir miedo, reducir la población y establecer su sistema de control cada vez más fuerte. Entonces, cuando dice la profecía también que va a haber una tercera guerra mundial, no es que la profecía quiera que eso pase, o quienes dictaron la profecía anhelen que eso pase, no, ellos nos están anunciando que la humanidad, a pesar de 2 guerras anteriores, no corregimos y esto nos va a llevar a una tercera guerra mundial. Causa y efecto. Es sencillo. Cuarto punto, se lee por símbolos y señales. Ya lo explicamos, toda la profecía guardada, encriptada en símbolos y señales para interpretar. ¿Por qué fue de esta forma? Bueno, recuerden que hay un contexto de batalla entre ambos bandos y el bando de la luz, para hacer llegar su plan al planeta Tierra, a la humanidad, no lo iba a dictar de forma directa y clara. ¿Por qué? Porque el bando contrario lo coge, se adueña de él y lo manipula. Entonces el mensaje no nos llega, o nos llega pues de la forma en que ellos lo manipulen. Si bien las profecías han intentado manipularlas, la esencia del mensaje se ha mantenido y por eso lo han encriptado de esa forma. Es decir, el programa oscuro no tiene acceso al símbolo, solo el ser humano que lo comprenda y sobre todo que haga también un trabajo interior de limpieza. Como la profecía es espiritual, es decir, no es intelectual, no es que yo me siento y la leo y la entiendo. Sí lo puedo hacer, pero si sumado a eso yo tengo un avance de espíritu, una transformación interna de mi mente, mis pensamientos. Quinto, la profecía conforma un mapa de navegación codificado. Bueno, ya lo tocábamos al principio, es un mapa, es decir, es una guía y está codificado en símbolos y señales. En la medida que yo voy abriendo cada símbolo, me voy ubicando en el tiempo, no voy siguiendo la ruta que ella me va marcando. Sexto, importantísimo, la profecía siempre da esperanza. Todas las profecías anuncian el fin de algo, anuncian un nuevo amanecer. Absolutamente todas. Un plan de esperanza, no es un plan de miedo ni de destrucción como nos han hecho creer. Siempre nos da esperanza. Apocalipsis habla, por ejemplo, en el tema de Apocalipsis, que se van a acabar muchas cosas, ¿no? Va a ser el fin de muchas cosas, pero en los últimos capítulos, si ustedes lo leen todo, habla de que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, una humanidad renovada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y séptimo, el ordenamiento debe cumplirse. ¿Qué quiere decir que es un ordenamiento? Es decir, que cada elemento dictado en la profecía primero debe ejecutarse. Por ejemplo, si dice en el Apocalipsis que son 2 testigos que deben aparecer al final del tiempo, nosotros no podemos coger eso y decir, no, es que 2 es muy poquito, vamos a poner 4. No, porque no funciona el plan. Eso tiene una lógica y una ciencia espiritual de altas jerarquías, digamos, más elevadas espiritualmente, con una inteligencia, y de esa forma lo dictaron porque ellos saben que así es que funciona. Entonces, ese es el ordenamiento. Si el ordenamiento profético dice que son 2, son 2. No debemos nosotros aquí a inventar más cosas. O si dice que son 144.000, como dice el Apocalipsis, no vamos a inventar 160.000 o 200.000, no, 144.000. Eso por ponerles un ejemplo. Y debe cumplirse. Es decir, la profecía tiene una condición y es de cumplimiento. No es para adivinar, no es para especular, simplemente es un mensaje de cumplimiento. Entonces, a grosso modo, esta última parte, que como les dije, vamos a profundizar en la segunda charla. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy.